Es 1991. Estamos en Gaio de Spilimbergo, un pequeño pueblo del norte de Italia, en la región de Friuli, entre Venecia y los Alpes. Y cuando digo pequeño, es muy pequeño. En Gaio apenas viven 200 personas y en Spilimbergo, la municipalidad donde se ubica Gaio, viven unas 12.000. El gobierno regional acaba de desmantelar toda la red de cultura, toda la red musical dirigida a la juventud. Ya no hay conciertos, no hay lugares donde reunirse, donde quedar, donde juntarse. Un grupo de jóvenes decide que eso es inaceptable y, en vez de esperar a que alguien lo solucione, se ponen las pilas. Empiezan a juntarse, a organizarse, a moverse y a actuar. Montan una asociación cultural y montan también una discoteca. Empiezan a organizar conciertos, organizan cientos de conciertos. La discoteca se convierte en un verdadero laboratorio sonoro, en un escenario de música alternativa donde los grupos más punteros de la escena, del punk, del rock, de la electrónica, de la indie, del reggae, pasan. También ocupan una fábrica abandonada y la convierten en un centro de exposiciones sobre música, cine, debates. Organizan manifestaciones para la paz. Montan fiestas para la defensa de los derechos LGTB. Y en 1994, con 14 artistas, un cartel hecho a mano y un camping en el jardín de una discoteca, de su discoteca, montan la primera edición del de un festival de reggae. En un en 2 días, juntan a más de 1.000 personas, a unas 1.000 artistas, gente de la escena. Hoy en día, ese festival es el Rototom Sunsplash. Se celebra aquí en Benicàssim, eso es otra historia, y se ha convertido en el festival de reggae más grande de toda Europa. Este año celebramos la 31ª edición y los números hasta ahora han sido brutales. En las 30 ediciones que llevamos celebrados han pasado por el festival más de 4 millones de personas procedentes de 130 países. Y lo más importante es que sigue siendo independiente, autogestionado y autofinanciado, tal como nació. Y sigue con los mismos valores: el respeto y la defensa de la paz, de los derechos humanos, de la diversidad y del planeta. Todo esto por un grupo de jóvenes que decidieron que la oferta cultural que les estaban ofreciendo no les bastaba y que se pusieron las pilas. 30 años después, sigue vivo. ¿Qué tiene ese poder para transformar la realidad desde el jardín de una discoteca en un pequeño pueblo del norte de los Alpes? La cultura. La cultura, la palabra cultura viene del latín: cultivo, agricultura, cuidado y compromiso con lo que sembramos. Cultivar requiere atención, dedicación y responsabilidad, tanto con lo que plantamos como con quienes lo plantamos, con quienes lo cultivamos. Y la cultura es eso, lo que sembramos colectivamente, lo que decidimos nombrar, lo que decidimos crear, lo que decidimos celebrar. Y como todo, depende de quién, qué, para qué y para quién. Son 4 preguntas aparentemente sencillas, pero que si las piensas, cambian todo. Porque según quién planta, la cultura incluye o excluye. Según qué se planta, la cultura visibiliza u oculta. Según para quién, la cultura empodera o somete. Y según para qué, la cultura transforma o reproduce. Porque la cultura puede ser una herramienta de control o también puede ser una herramienta de liberación. La cultura puede reproducir el mundo tal y como está, o también puede ayudarnos a imaginar, a soñar con cómo podría ser. Esa tensión es lo que me gustaría
explorar esta tarde. Nos dicen que la cultura es entretenimiento, que los festivales son solo música y que el ocio es una burbuja al margen de la política. Y eso no es cierto. La cultura es el agua en la que nadamos. Es la que nos dice qué es éxito y qué es fracaso, quién importa y quién se queda al margen, qué historias cuentan y cuáles se guardan en un cajón, qué es normal, qué es raro, qué lenguas tienen prestigio, qué cuerpos son válidos, qué formas de amar se celebran y cuáles se denigran. Por eso, cuando hablemos de cultura, siempre tenemos que tener presentes esas 4 preguntas. ¿Quién crea o quién promueve la cultura? ¿Qué transmite? ¿Para quién y para qué? Porque existe una cultura dominante, presentada como lo natural, lo de siempre, que en realidad está cargada de valores, de jerarquías y de intereses. Y hay algunas personas, entidades con mucho poder y con muchos recursos que lo saben bien. Pongamos un ejemplo cercano y muy reciente. En 2022, Superstruct Entertainment, que es una empresa de Estados Unidos, comienza a comprar festivales en el Estado español. Compra de Music Republic, que es la promotora valenciana dueña del FIB, del Festival de Les Arts, del Arenal Sound, del Viña Rock Lo Fue. Compra también el Sonar en Cataluña. Va comprando festivales por todo el Estado. Y en junio del 2024, el fondo de inversión Colbert Kravis Roberts, igual os suena más si digo KKR, compra Superstruct, la anterior empresa, y pasa a controlar gran parte de la escena festivalera aquí en España, bueno, y en Occidente. Por Occidente creo que tienen como unos 80 y pico festivales y aquí en España unos 20. ¿Y quién es KKR? KKR es un fondo de inversión estadounidense que participa, esto quiere decir que invierte y que gana dinero con compañías de ciberseguridad israelíes, con negocios inmobiliarios en territorios ocupados palestinos, donde Israel lleva décadas violando el derecho internacional y años perpetrando un genocidio. Desde octubre del 2023 ha asesinado a más de 70.000 personas y herido a más de 170.000. Aquí hay un problema, porque ese dinero entra en festivales, junta a cientos de miles de personas, genera comunidad, buena música, buen ambiente, y eso en realidad es lavar. Eso es usar la cultura para lavar, hacer un lavado cultural. ¿Por qué? Porque están usando la cultura para proyectar una imagen amable, de buen rollo, cuando detrás lo que hay es dinero, son fondos vinculados a quien mata, a quien oprime, a quien ocupa, a quien viola derechos humanos. ¿Y para qué? Pues para que bailemos sin preguntarnos quién pone el dinero, quién pone la música. Ahí está la trampa. Porque la cultura no es neutra, aunque nos la vendan como un entretenimiento inocente, no es neutra. Desmond Tutu, el Premio Nobel de la Paz en 1984, ya lo dijo. Si eres neutral en una situación de injusticia, estás del lado del opresor. Así que sí, importa mucho quién pone la música, pero mucho, importa mucho quién pone el dinero, porque es quien decide qué se dice, qué se calla. Por eso decimos que la cultura es un espacio en disputa y todos podemos decidir qué hacer. Porque existen otras maneras de hacer las cosas, otras maneras de hacer cultura. Por ejemplo, desde Exodus y Rototom, cada año, durante los últimos 14 años, hemos llevado artistas o bandas a las cárceles de Castellón, a Castellón 1 y a Castellón 2. Conciertos gratis ante la población reclusa. Este año llevamos a Ilan Amores, un artista argentino que mezcla la cumbia con el punk, con el reggaetón, con el rock. Estuvo, creo, en la velada cultural de Ibai Llanos y lo petó. En la foto vemos a Antidoping,
que estuvieron el año pasado en Castellón 2. Además, la foto está justo delante del mural que hizo nuestra colega, que ha participado muchos años en el Rototom con nosotros, llevando la Social Art Gallery, Iris Serrano. ¿Por qué? Porque aunque estén entre rejas, el derecho a la cultura no desaparece. Todas las personas necesitamos cultura. Aquí hay otro ejemplo. El año pasado montamos un taller de Dabke en Pachamama. La verdad es que montamos un montón de actividades relacionadas con el genocidio para denunciar la situación en Palestina. Pero el taller de Dabke la verdad es que fue brutal. El Dabke es una danza tradicional palestina que se baila en fiestas, en celebraciones, en bodas. Es una danza de vida y hoy es una danza de resistencia. Porque el Dabke, bailar el Dabke es afirmar que existen, que existimos, que seguimos, que esa cultura vive. Ese día bailamos juntas personas de muchas edades, de diferentes edades, de contextos muy distintos, y bailamos todas al ritmo de una cultura que alguien quiere borrar. Eso es resistencia, eso es transformación cultural en estado puro. La cultura puede ser resistencia. Y esa es quizás la forma más poderosa de transformar la realidad, porque funciona sin pedir permiso, sin financiación millonaria, sin grandes infraestructuras. Empieza con algo pequeño, concreto, propio, como un taller, una danza, una canción, un mural, y puede transformar comunidades y realidades enteras. Hay muchos ejemplos en la historia de cómo lo micro acaba transformando lo macro. Rosa Parks se sienta en la zona delantera de un autobús en 1955. Llevo su camiseta, es una de mis ídolas. Rosa Parks se sienta en un espacio reservado para personas blancas, en plena segregación racial, cuando había leyes que dictaban que habían espacios reservados para personas blancas y las personas negras no podían ocupar esos espacios. Con el pequeño gesto de Rosa, se desencadena el boicot más largo al transporte público en Estados Unidos y también sirve de detonante para el movimiento de los derechos civiles. Otro ejemplo, Greta Thunberg, 15 años. En agosto del 2018 se planta delante del Parlamento sueco con el cartel «Huelga escolar por el clima». Sale en prensa, se le van uniendo más y más y más personas. Y un año después, millones de estudiantes en 161 países se manifiestan por el clima. Rosa Parks, Greta Thunberg, no tienen grandes recursos, pero movilizan masas y ponen en jaque un sistema. ¿Por qué? Porque deciden resistir desde donde están, con lo que tienen, un asiento, un cartel, un concierto, danza. Son formas diferentes de la misma cosa. Resistir. Cuando resistimos a través de la cultura, quizás tengamos una de las herramientas más poderosas que hay. Y en nuestro trabajo lo sabemos bien. Empezamos de a poquito, con muchas ganas de hacer algo grande, transformar. Porque a través de la cultura nombramos lo que otros callan. A través de la cultura visibilizamos lo que otros ocultan. Construimos comunidad y lo hacemos con emociones, poniendo el cuerpo, compartiendo experiencias, viviendo. Y eso transforma realidades. Ese grupo de jóvenes que en 1991 decidió crear lo que no había, puede ser cualquiera de vosotras, de vosotros. Porque en cierto modo ya lo sois. Estáis aquí pensando colectivamente en cómo transformar la realidad, desactivar rumores y prejuicios, cómo construir desde la diferencia. Y eso ya es cultura transformadora en tiempo real. Hemos visto que la cultura no es neutral y que puede ser resistencia y que casi siempre los grandes cambios empiezan pequeños. La cultura puede transformar realidades. Lo hemos visto en comunidad, con coherencia, con compromiso, desde donde estamos. Es una palanca de cambio social muy potente. Usadla. Y lo digo desde la experiencia. Yo dejé un trabajo muy cómodo y muy bien pagado en una entidad financiera porque veía que cada día, en vez de transformar,
estaba ayudando a perpetuar las injusticias y las diferencias. No soy ni Greta Thunberg ni Rosa Parks, pero con lo que tengo hago lo que puedo, desde mi realidad, desde mi contexto, desde la cultura. Y os animo. Vosotros, vosotras, ¿por dónde empezaríais? ¿Qué falta? ¿Qué echáis de menos? Gracias.